Las Moedim, el reloj profético de Adonai. Dijo Elohim: haya lumbreras que sirvan de señales para los tiempos señalados de reunión, los días y los años. E hizo Elohim la lumbrera mayor, para que rigiese en el día. Y la lumbrera menor, para que rigiese sobre la noche. E hizo también las estrellas y las puso en el cielo para separar la luz de las tinieblas. Por tanto, hermanos, no están ustedes en tinieblas, para que el día del Señor les sorprenda como ladrón. Porque cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor. Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, octavo día, Sheminit Hatzaret. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y miren hacia arriba, porque su redención está cerca. Ustedes empiecen a orar y a adorar al Eterno, que la oración de ustedes empiece a subir como olor fragante. Esa oración que sube de lo alto. Esa oración que cambia el destino de nuestras vidas. Esa oración que germina de un corazón contrito y humillado, que no despreciará a Adonai, que no lo despreciará Yahweh. Yahweh es nuestro Señor y Salvador. Yahweh es el Señor de esta casa. Bendito eres, Rey justo, soberano Señor, altísimo Elohim. Glorifica tu nombre en este salón. Y enséñanos de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Señor, gracias. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades. Ayúdanos a volver a ti y a entender el propósito para el cual tú nos hiciste. Oh, gracias, eterno Elohim. Bendito eres. Glorifícate. Exáltate, mi Rey. Gracias, Adonai. ¿Cuántos dicen amén? Buenos días. Shabbat Shalom. Tomen asiento. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en el mejor lugar. Díganlo, estamos en el mejor lugar. Cuando estamos en la casa de Adonai, estamos en el mejor lugar.
estamos seguros, estamos en su mano, estamos en su atrio precioso, amén. Hoy quiero tocar un tema con respecto a la fiesta de Yom Kippur que se aproxima. Ustedes ya han tenido bastante estudio de Yom Kippur, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que como que todavía necesitamos hacerle auditoría. Las fiestas del Eterno para nosotros tienen que ser auditoría porque nosotros no fuimos criados con la misbot de las fiestas del Eterno. Entonces cada vez vamos aprendiendo más y cada vez nos vamos acercando más a lo que el Eterno quiere que sea esa convocación. Amén. En cambio los hermanos de Judá ya llevan mucho tiempo entendiendo Yom Kippur, que es tremenda la diferencia que hay con nosotros. Nosotros hasta ahora estamos comenzando a entenderlo y todavía nos cuesta. Amén. Una de las convocatorias más, digámoslo, contradictorias dentro del argot evangélico es Yom Kippur. Digan, ¿por qué, pastora Pili? Porque resulta que en el argot evangélico Yom Kippur no se necesita celebrarse porque Yeshua ya murió en la cruz del Calvario y ya no necesitamos nada más. Y como no entendemos ese argot y ese modelo bíblico, anulamos la fiesta de Yom Kippur y nos quedamos con solo Pesá. Pero no nos damos cuenta que si solo nos quedamos con Pesá, nos metemos en un problema. Porque si somos salvos y hemos pecado, necesitamos un Yom Kippur para arrepentirnos. ¿O no? Ya no podemos matar más a Yeshua. Ya Yeshua murió una sola vez. Ya no podemos decir, otra vez te voy a recibir como mi único y suficiente Salvador. No, ¿cómo así? Ya me recibiste. Entonces, ¿por qué me repites eso? Pero seguimos en pecado, o seguimos pecando, digámoslo así. Entonces, ¿cómo arreglarlo? Para eso es Yom Kippur. ¿Están aquí? Yom Kippur es una de las grandes convocatorias con mayor poder para nuestra vida y para nuestras generaciones. Entonces, papel y lápiz y un espíritu enseñable. ¿Amén? ¿Cómo puede ser Yom Kippur? Todos digan esas palabras. ¿Cómo puede ser Yom Kippur? Están ya apareciendo en la imagen, ¿verdad? ¿Cómo puede ser Yom Kippur sin templo? Todos digan, ¿cómo puede haber Yom Kippur sin templo, sin ofrenda y sin, digamos, lo que era el arca del pacto? ¿Cómo podemos tener un Yom Kippur? No tenemos templo, no tenemos el sacrificio de ofrenda, no tenemos sumo sacerdote en la tierra que pueda hacer la ceremonia de Yom Kippur. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar Yom Kippur? ¿No es una excelente pregunta? Claro, porque esa pregunta se las van a hacer, el argot evangélico la va a hacer. Entonces se tiene que estar muy preparado para lo que voy a enseñar. Van a decirte, pero ya no hay templo, ya no hay sacrificio, ya no hay sumo sacerdote, ¿te das cuenta? Esa ceremonia es, ya no se puede hacer y si la estás haciendo estás cometiendo un pecado. Pero es que es por la falta de conocimiento. ¿Amén? Entonces, el judaísmo del segundo templo, después de la destrucción del año 70, era un judaísmo que tenía templo. Todos digan, tenían templo. Tenían sumo sacerdote y hacían ofrenda. Después de la muerte de Yeshua, ¿siguió la fiesta de Yom Kippur? Claro, la Biblia no lo muestra. Pablo celebró Yom Kippur. ¿Qué pasa? Que en el judaísmo del segundo templo se presentaron varios aspectos. Ahora, también tenemos que después de que los judíos pudieron celebrar Yom Kippur sin templo y sin sacerdote, o sea, después del año 70, después de la destrucción del templo, Judá siguió celebrando Yom Kippur. Pregunta, ¿los 12 discípulos, apóstoles de Yeshua, siguieron celebrando Yom Kippur? ¿Sí o no?
Sí, la Biblia no lo muestra. Entonces, si ellos siguieron celebrando Yom Kippur, ¿por qué hoy la congregación evangélica no lo celebra? Si ellos lo celebraron, ¿cuál fue la ruptura que hubo allí para que no hubiese Yom Kippur? Y número 3, ¿cómo esto involucra o desecha a Yeshua y su sacrificio expiatorio? O sea, si celebramos Yom Kippur, ¿estamos desechando a Yeshua? Para muchos en el árbol evangélico, sí. Porque no saben. No conocen lo que es la diferencia entre expiación y perdón. No conocen la diferencia entre iniquidades y transgresión. Todo es un grupo completo, pero la Biblia no lo muestra así. ¿Será que? Entonces, ¿qué hace Yom Kippur? Según lo que es la tradición hebrea, los diversos pecados que el hombre comete puede agruparse en 3 diferentes grupos o categorías. Pecados contra sí mismo, o sea, pecado contra su cuerpo. Pecados contra el prójimo, amén. Y pecados contra el Creador. Son 3 tipos de pecados que se vienen a hacer en nuestra vida en Yom Kippur, que no es igual a Pesaj, porque Yeshua en la cruz no murió por sus pecados, sino por los pecados del pueblo. ¿Están aquí? Él no tenía pecado, lo dice claramente la palabra del Eterno. Él no murió en la cruz por pecado de él, sino por el pecado de la humanidad. Número 2. Murió por el pecado del prójimo. Y murió no porque hubiera pecado contra el Creador, sino porque el pueblo pecó contra el Creador. Amén. O sea, es diferente la diferencia de Pesaj a Yom Kippur. Pero en Yom Kippur, el sacrificio no se hace por el pecado de otros, sino por el pecado primero del sumo sacerdote. Él pedía perdón primero, y luego por el pecado del prójimo, y luego, ¿qué hacía? Por el pecado contra el Creador. Son los pecados de ignorancia. Los que hace Yom Kippur son los pecados de ignorancia. El pecado de Pesaj, ¿qué es? El perdón de pecado de Pesaj, ¿cuál es? El pecado de la humanidad, el del huerto del Edén. Amén. Esos 3 son del pecado de Yom Kippur, sí. Ahora, interesante. Hay 3 condiciones para celebrar Yom Kippur. Número 1, tiene que haber templo. Número 2, tiene que haber sacerdote. Y número 3, tiene que haber sacrificio. Para haber sacerdote tiene que haber arca. Para haber templo tiene que estar el arca. Las 3 condiciones no se cumplen. Y entonces, pastora Pili, ¿cómo vamos a celebrar Yom Kippur si no se cumple? Mira la cara que me hace Irving. Entonces, explique eso. ¿Se dan cuenta que eso es importante? Por eso hice un bache con las enseñanzas de módulo 5, porque creo que esto hay que hacerle una muy buena auditoría, porque cualquier persona nos puede hacer estas preguntas y tenemos que estar muy bien preparados para defender la causa de las santas convocatorias. ¿Ven? Cuando llega la fiesta de Yom Kippur, se tomaban 2 animales. Azazael, eran 2 cabras, digámoslo así, 2 machos cabríos. Uno era para el sacrificio en el templo y el otro era para lanzarla fuera del pueblo y a un despeñadero, y llevaba todos los pecados del pueblo y ahí se lanzaba. Ese es Azazael. ¿Ok? Eso no se puede dar hoy porque no puede haber sacrificio, porque no hay sumo sacerdote en la tierra y porque no hay templo. ¿Sí o no? Tenemos solo el altar
Aún no se ha instituido, ya está preparándose los sacerdotes en el templo, pero no podemos hacer nada hasta que el rey no vuelva. ¿Está claro? Cualquier persona que esté haciendo algo, sé que están haciendo varias congregaciones de raíces hebreas o de judaísmo o de mesianismo, ignorantemente están haciendo sacrificios y eso es prohibido bíblicamente. No puede haber eso hasta que Yeshua no esté en la tierra. ¿Estamos aquí? O sea que jamás en la vida podríamos llegar a hacer una cosa como esa aquí en la congregación, porque no es permitido bíblicamente. Ahora, nosotros tenemos, y es importante que usted vea los detalles de la palabra del Eterno. La palabra del Eterno nos anuncia 3 sonidos de shofar. ¿Son cuántos sonidos del shofar? ¿Cuántos son los sonidos? 4, muy bien. Pero tenemos 3 que son los principales, que suenan en 3 fiestas del Eterno. Una, el primer toque de shofar, que suena asociado a la convocatoria de Shavuot. Ese es el primer toque. Cuando usted ve en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, dice, y la primera trompeta, está hablando de la fiesta de Shavuot, en Apocalipsis. Cuando usted escucha el segundo toque, digámoslo, el último toque, perdón, son 4 toques, el último toque, digámoslo, el tequía, no, el tequía. No, pero ese es el gran toque, el tequía gadol es el gran toque. El anterior al tequía, Shevarim. Tequía, Shevarim y... Terúa, perdón, Terúa, pastor. El toque de Terúa, sí, aquí está. El último toque es el que suena asociado a Yom Terúa. En Apocalipsis lo vemos y vemos que suena la trompeta. Pero hay un sonido que es el sonido del tequía gadol. Ajá. Que ese es el que suena, que dice tutú. Y ese es el sonido que Mateo 24 te dice, ese ya es el sonido total. En Yom Kippur, ese será el sonido, el tequía gadol. En Yom Terúa es el teruá, ¿cierto? El tequía, el chu, despierten, despierten, despierten. Pero llega el momento en el gran gadol, en el tequía gadol, en donde ya el rey está ahí. ¿Importante? ¿Cuándo suena el tequía gadol? En Yom Kippur. ¿Amén? Ok. Ubiquémonos 100 años antes de que se destruyera el templo. 100 años antes de que se destruyera el templo, en el año 63 antes de Yeshua, Jerusalén fue dominada por romanos. Todos digan romanos. 63 años de que Yeshua viniese, ya Jerusalén estaba controlada por romanos. Número 1, el sistema y el reinado, eso ya lo he enseñado, estaba corrompido. El sistema del reinado herodiano ya estaba corrompido por Roma. Número 2, en ocasiones lo hizo en la vida de la sinagoga. Roma entró en las sinagogas y Roma tomó y convirtió el templo en cueva de ladrones. Cuando llega Jesús, los confronta y les dice: ustedes me han tomado la casa de mi padre y la han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Número 3. En el año 66, después del nacimiento de Yeshua, unos 102 años, los corruptos sacerdotes sacrificaban para el emperador romano. ¿Quiénes eran? En el tiempo de Yeshua, Caifás, Anás, ellos eran sumos sacerdotes corruptos. Eso ya lo expliqué, ¿verdad? ¿Ustedes ya lo tienen claro, sí o no? Sí. Clarísimo, yo aquí eso lo he enseñado muy bien. Número 4. En medio de tanta corrupción, ¿usted se acuerdan de alguien? Del judío celote, con la revuelta, que él aparece,
Él aparece en la revuelta y allí en el 68 de la era común es cuando muere Nerón. Toda esa revuelta proporcionó lo que les voy a enseñar en este momento. ¿Por qué está llegando a esto si estamos hablando de Yom Kippur, pastora? Porque les voy a enseñar por qué fue que cambiaron tanto las cosas de Yom Kippur. Para que vean el sentido de lo que la palabra... ¿Por qué la palabra nos está diciendo, volveos a las sendas antiguas? Aquí no nos dice que volvamos a Roma, ¿o sí? Aquí nos dice, volveos al Vaticano. Pues no, porque aquí nos está mandando volver a las sendas antiguas, a la Torá, a la palabra del Eterno. Amén. Entonces, en esa revuelta aparece un general romano que se llama Vespasiano. Diga conmigo como despacito. ¿Ve? Que así se dice, que si yo digo la palabra y ustedes ya saben, cuando yo les vuelvo a preguntar ¿cómo se llama el general? Me van a decir despacito. Vespasiano. Y el otro general se llamaba Tito. Eso no se les puede olvidar, ¿o no? No se les puede olvidar. Vespasiano y Tito llegaron a Jerusalén con 40,000 hombres armados. Yeshua había advertido, no entren cuando la vean rodeada. Ya Yeshua les había advertido que Jerusalén iba a ser sitiada. Y les dijo, cuando ustedes vean la ciudad rodeada, no entren porque los van a matar. Algunos huyeron, otros se quedaron. En una de las fiestas de Pesá viene un rabino que es fundamental escuchar esto. Viene un rabino que se llama Johanán y él quedó atrapado dentro de la ciudad. Cuando por Flavio, el historiador, ¿verdad?, queda él atrapado dentro de esta ciudad. Se llamaba Johanán ben Zakkai. Todos digan, ¿cómo? Johanán ben Zakkai. Se los voy a preguntar cómo se llamaba el rabino que quedó entre la ciudad, porque eso es historia bíblica. Cuando usted le habla a una persona con historia bíblica, usted dice, ¡ay, un rabino ahí que se inventó! No, chico, ¿cómo se llama el rabino? No me acuerdo si se llama... No, Johanán, muy bien. Johanán ben Él hizo Zakkai. historia, por lo que les voy a explicar. Juan, hijo de Zakkai. Y sus estudiantes fueron los que dividieron cómo se viviría y cómo se llevaría a cabo el judaísmo en el nuevo Sanedrín ortodoxo. Él no creía en Yeshua. Ya para el año 70 se había divulgado la fe en Yeshua. Johanán quedó dentro de Jerusalén, pero él era un rabino ortodoxo, no creía en Yeshua y él quedaba dentro de Jerusalén. Y él tiene un Sanedrín dentro de Jerusalén e instituye el Sidur que introdujo este hombre a todo lo que fueran herejes y de otra secta, eran pecadores y tenían que perecer inmediatamente. Y todo lo que se llamó nazaritas o seguidores del Mesías tenían que ser perseguidos. Por eso nosotros vemos el Coliseo Romano cuando viene todo lo que es que sacan a todos los que creían en Yeshua y los leones se los comen. Ahora entiende lo que estoy diciendo. ¿Y quién lo produjo? ¿Roma? Váyase un poquito más atrás y vea que esto fue algo que vino de Johanán ben Zakkai. Y él redistribuyó, retomó la fiesta de Yom Kippur y la colocó a su manera. Ya no había templo, estaba destruido, ya no había sacerdocio, ¿verdad? Y ya no había sacrificio. Entonces él cambió todo lo que fue la institución de la fiesta de Yom Kippur e hizo de Yom Kippur lo que él creyó que tenía que hacer. Muy interesante, ¿verdad? Ok. Vespasiano trabaja únicamente con Johanán ben Zakkai. Con la única persona que él quiso ayudar y trabajar fue con él. Y por otro lado, Tito arrasa con Jerusalén y con el templo, y 1,000,000 fueron masacrados en las calles de Jerusalén. Cuando usted escucha la tierra, usted siempre que usted escucha Jerusalén, y por qué ellos oran tanto, y por qué ellos se arrepienten tanto, y por
qué es lo que pasa en esa tierra? Porque es que la sangre corrió por las calles. Nosotros no nos podemos imaginar nunca lo que le sucedió a Jerusalén en el judaísmo del segundo templo. Yeshua les dijo, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén. Lloren por los pechos que han de amamantar, porque verán a sus hijos, la sangre de sus hijos correrá. Y sucedió. Y ellos dijeron, que la sangre caiga sobre nosotros. Y no saben ni siquiera lo que estaban diciendo. Y vino todo lo que fue la muerte en un día murieron 1 millón en las calles, todos tirados en las calles. Eso sucedió para después de la destrucción del templo. Y luego viene lo que fueron los 73 que se refugiaron en Masada. Todos han escuchado la historia de Masada, ¿verdad? El pastor aquí y yo les hemos contado la historia de Masada. Fue tremendo lo que sucedió allí. Tanto que hay una bandera de Jerusalén ondeando en Masada y un escrito que dice, nunca vuelva a suceder lo que le sucedió a Masada. Si usted quiere ver qué le sucedió a Masada, pídame el link del documental, dura 1 hora y 35 minutos. Por favor. Y eso fue, sí, tienen que verlo. Porque lo que le sucedió a ellos allá arriba, por ellos se refugiaron en una montaña y se quedaron ahí. Y lo que les pasó a ellos es terrible, terrible, terrible. Los héroes que fueron, por no renunciar a sus principios y a la Torá, sucedieron cosas muy duras. Tienen que ver Masada. Toda persona que va a Jerusalén la llevan a Masada. Lo primero que le pregunté a Sarita, ¿fuiste a Masada? Y ella me dijo, sí. ¿Te contaron la historia? Sí, me dijo. ¿Te contaron todo lo que sucedió? Más o menos. Pero ahí hay un guía turístico que es único para contar lo que sucedió allí. Entonces, para ese tiempo, después del año 70, de la destrucción del templo, todos digan lo que está apareciendo en la pantalla. Jerusalén queda sin templo, sin sacerdote, sin sinagoga, sin sacrificios, sin Yom Kippur. Solo Yohanan ben Zakkai trasladó el Sanedrín y la ley de Jerusalén a Jerusalén. Él quedó ahí, dentro de la ciudad y bajo la protección romana. ¿No les parece interesante? Y él toma toda la fiesta de Yom Kippur y la reestructura. Por eso nosotros tenemos que siempre hacerle auditoría a las cosas que nos enseñan. Porque hay que saber dónde lo dice. Pues yo, ¿qué les digo a ustedes? ¿Por qué yo me tomo el tiempo de dar la enseñanza y luego mandarlos a las preguntas? Porque yo quiero que usted investigue si lo que yo le estoy enseñando es verdad o no. Y la palabra del Eterno es la verdad. Si usted solamente viene aquí, se sienta para escucharme, usted no le hace auditoría a lo que yo enseño. Y es importante hacerle auditoría a lo que se enseña. Entonces, ¿cómo podría haber judaísmo y cómo encuentro el perdón para Yom Kippur? Si Yom Kippur es la fiesta del perdón, pero no hay templo, no hay sacerdote, no hay sinagoga, no hay sacrificios y no hay Yom Kippur. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el perdón? ¿Usted sabe lo que eso significó para esa época? No encontraban la solución. Él utilizó un versículo bíblico del libro de Oseas. Miren lo que les estamos enseñando. Pongan mucho cuidado a lo que les voy a enseñar porque aquí está la esencia de la enseñanza. Él toma el versículo de Oseas, que le dije lo voy a poner y se me olvidó, donde dice, sacrificio, espérenme, se lo busco para que lo leamos. Pues no me lo sé, solamente dice, mi pueblo fue, no, espérenme, yo le digo de dónde está, porque misericordia quiero, 6 de Oseas. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Adonai más que holocausto. O sea, él tomó este versículo bíblico y con este versículo dijo, el Eterno no quiere más sacrificios, el Eterno está buscando oración. Pero espere un momentico,
La oración es importante, pero sin arrepentimiento no sirve. ¿Me hago entender? Amén. Y si no se entiende la palabra arrepentimiento, no hay misericordia para nosotros. Techubá. Retorno. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, él utilizó ese versículo y ese versículo reemplazó el sacrificio por los rezos. ¿De qué te sirve rezar y rezar y rezar si no hay arrepentimiento? Hello. Amén. ¿No es lo que se trasladó a Roma? Que llega la persona, le confiesa el pecado al Padre, el Padre le dice 7 Padres Nuestros, 28 Aves Marías y vete a casa y tu pecado quedó perdonado. Y la persona, pues sí, hace lo que el Padre le dijo. Esos son rezos. Pero el rezo sin arrepentimiento no es rezo. ¿Me hago entender? Tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero si no ha habido una verdadera techubá, que es lo que el pastor va a enseñar hoy, no sirve de nada Yom Kippur para nosotros. Hello. Amén. ¿Alguien está aquí? Entonces, señor. Sí, está hablando de los sacerdotes que estaban bajo el mandato de Roma, ¿verdad? Estoy hablando del rabino Yohanan Ben Zakkai, no de los sacerdotes porque yo no había sacerdote. Anteriormente dijo eso y ha hecho varias preguntas que no han sido contestadas, solo han sido declaraciones. Tenemos preguntas que hacer, tenemos que contestar preguntas que hacen. De otra manera no podemos entenderlo si no las contestamos. Claro. Dime, una pregunta. Una de las preguntas es, ¿acaso el pueblo de Dios no sabía lo que es arrepentimiento o teshuva? No, muy bien. No sabía. Por eso yo expliqué todo. Antes del templo, se sabía perfectamente, cuando estaba el templo, había sacerdocio, había sacrificio y había no, estaba el sacrificio, el acto del sacrificio, las 2 cabras que se le sacrificaron, o sea, estaba todo completo. Ellos entendían que el sacrificio, al llegar al sacrificio, había un arrepentimiento genuino y había perdón. Había un proceso. Ajá. Pero el proceso se quitó. ¿Qué pasó? ¿Lo quitó Dios? No. ¿Qué pasó? Entonces el rabino Yohanan dice, bueno, entonces vamos a arreglarlo. Les vamos a poner el rezo, las oraciones, y vamos a dejar que el pueblo se arrepienta por el rezo. Pero esa no era la finalidad de Yom Kippur. ¿Me hago entender? Ok, entonces, dice que reformó el judaísmo tradicional. ¿Quién? ¿Quién reformó el judaísmo tradicional? Yohanan Ben Zakkai. Y surge un nuevo judaísmo en el año 90. Pilas aquí. Renovando, reinventando y reemplazando Yom Kippur en el rezo. El que reza y peca, empata. Perdón, el que peca y reza, empata. Eso es tremendo, porque nos enseñó a ser hipócritas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que aunque nosotros sabemos que se ha cometido el pecado, pero Dios me va a perdonar algún día. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vas a arrepentir? Bueno, déjeme decirle. El remordimiento. Exacto. Aquí, sigamos. Sigamos porque vamos a llegar a un lugar muy hermoso. ¿Cómo podría haber judaísmo? ¿Cómo encuentro el perdón para llegar a Yom Kippur? La pregunta es, ¿cómo encuentro el perdón para llegar a Yom Kippur? La pregunta clave de nosotros es, ¿cómo encuentro el perdón para llegar a Yom Kippur? Y Yohanan Ben Zakkai en Yom Kippur creó el Sidur judío. Todos escriban esas palabras, Sidur judío. Es el Sidur judío ortodoxo que no reconoce a Yeshua. No necesito a Yeshua para que me perdone. Solo si oras, Él te perdona. Pero no necesitas a Yeshua.
¿Sabe que eso es una cosa que está pasando hoy en día inconscientemente en el argot nuestro? Él me perdonó. Yo ya no necesito otra vez que decirle que me perdone. La práctica que hicieron un día antes de Yom Kippur era que ellos tomaban un gallo y lo degollaban, y era un acto de un inocente pero un culpable. Eso lo propuso Yohanan Ben Zakkai. Tomaba un gallo, y esa práctica yo la he escuchado mucho en México. Hoy se hace, sí. Tomaban un gallo, lo sacrificaban, era el acto de un culpable por un inocente, y ya, y se acabó. Y regaban la sangre y se la echaban toda la sangre. Se echaban la sangre, y de ahí sacamos que la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Y eso no es verdad, así en esa terminología bíblica. Porque estamos diciendo que entonces la sangre de Yeshua nos limpia. La sangre de Yeshua nos perdonó. Usted no pasó y se echó la sangre de Yeshua. ¿Me hago entender eso? Esos términos tienen que cambiar en nosotros. Ahora, 1400 años después, los judíos ya se abstienen de celebrar esa práctica de degollar la gallina, pero ¿qué hacen con los pecados? No tienen templo, no tienen sacerdocio, no tienen sacrificios, ¿verdad? Entonces empiezan con un proceso que se llama afligir el alma, que es un término muy conocido. Como mártires. ¿Qué creemos nosotros en la Torá? ¿Qué creen los judíos ortodoxos? Que ellos necesitan afligir su alma y necesitan afligirse completamente, pero sin Yeshua. Sin Yeshua, no hay sentimiento con Yeshua, no importa si él murió en la cruz, no importa lo que le pasó a él, eso no tiene nada que ver con nosotros. Solo aflijamos el alma. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que la sangre de Yeshua nos reconcilia. Digan conmigo, nosotros creemos que la sangre de Yeshua nos reconcilia. ¿Cómo afligimos nuestras almas? La Torá nos explica que nuestra aflicción es el cambio total de nuestra actitud. Amén. Tú no me vas a decir a mí que tú tienes arrepentimiento si no cambias. No hay nada. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque es que a nosotros se nos va a exigir mucho más porque conocemos de Yeshua. A nosotros se nos exige mucho más porque nosotros conocemos de la muerte de Yeshua. Entonces a nosotros se nos exige más. ¿Alguien está aquí? La ausencia del templo nos obliga a considerar, número uno, un documento judío de la Edad Media, del rabino Akiva, el Sidur, cómo se van a realizar las expiaciones del templo. Este es el rabino Akiva, toma un texto del rabino Yohanan Ben Zakkai y dice, ¿quién te purifica? Estos rabinos toman sidures y hacen un folleto, una doctrina, ¿verdad? Y esa doctrina comienza a producirse en el pueblo de Israel. Por eso, cuando ellos les hablan de Isaías 53, no entienden quién fue el que fue colgado, quién fue el que fue rechazado, quién fue el que fue molido. Ellos no entienden, esa fue la aflicción de nuestro amado Yeshua. Ellos no lo ven de esa manera. Claro, por eso lo rechazan, porque si a ellos, si ese documento, si el rabino Yohanan no hubiese cambiado la posición de Yom Kippur, hoy ellos estarían completamente claros en Yeshua. Por eso no nos hace mejores que él. No, claro que no, al contrario, nos hace más responsables a nosotros, porque somos responsables ante él. Ahora, pregunta, ¿puede Adonai Altísimo expiar o perdonar los pecados sin arrepentimiento? ¿Puede el Eterno perdonarte tu pecado si no te has arrepentido? No, porque nosotros conocemos, hermana, la palabra. Y si pecamos, pecamos conscientemente de que estamos haciendo lo
¿Puede Adonai Altísimo expiar o perdonar los pecados sin arrepentimiento y sin tener templo construido? Si Adonai Altísimo perdonó los pecados antes del Sinaí, que no había templo, ¿por qué no los puede perdonar hoy en día, que tampoco hay templo? Antes del Sinaí, los lleva al Sinaí, los pone frente a la montaña, y ahí no había templo. Bueno, había templo, digámoslo en comillas, porque arriba estaba la montaña, y en lo profundo de la montaña estaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Digámoslo. Pero no había templo físico. Y ahí se aparece y los manda a purificar, los alista 3 días, los manda a Tevilá, los manda a Migme, les dice, preséntense ante mí. Y ahí les dice, ahí dice la palabra del Eterno, y se los he enseñado, que fue como volver a verlos blancos como en el Edén, antes del pecado. La misma posición es para Yom Kippur. Cuando nos presentamos en Yom Kippur y nos arrepentimos de nuestro pecado, no estamos en el templo, pero estamos frente a Él. Amén. ¿Y qué pasa frente a Él? Y nosotros venimos en arrepentimiento y perdón verdadero y decimos, volvimos a Él completamente. ¿Qué pasa? Ay, perdón. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos ve Él en Yom Kippur en esa posición? Blancos como en el jardín del Edén. A partir de ese día comienza un nuevo año para ti. ¿Me hago entender? Amén. No, el Señor es que dice, espérate un momentico. Hace un año no me contaste tal cosa. No, el Eterno no es así. El Eterno no te va a sacar los pecados del fondo del mar y te los va a volver a restregar en la cara. A no ser que tú no los hayas confesado. ¿Te acuerdan que les expliqué eso? Si tú pediste perdón por tu pecado, el Eterno te dice, yo te perdoné. Se acabó. Pero si tú no pediste perdón por tu pecado, el Eterno te está diciendo a ti, ¿qué te va a decir? Pero yo te los voy a eso sí te los voy a sacar porque no me los pediste por perdón. ¿Me hago entender? Entonces, si Adonai Altísimo perdonó los pecados antes de Noah, Abraham, Isaac, Jacob, ¿para qué templo o para qué Yom Kippur? Si a ellos les perdonó, no había templo, no había Yom Kippur y les perdonó los pecados, ¿no nos los puede perdonar ahorita sin templo? ¿Sin sacerdote? Sí. ¿Sin sacrificio? ¡Claro! Claro que no nos puede perdonar en Yom Kippur. Por eso les estoy enseñando que la gente dice, no, es que no tenemos templo. ¿Cómo creen ustedes que les van a enseñar a ustedes de que Yom Kippur, si no hay templo, no hay sacerdote y no hay sacrificio? Un momentico. Para la época de Noah, no le perdonó a 8 la vida y los subió al arca y les perdonó la vida a 8. ¿Y a dónde está el templo? Bueno, el templo era el arca. ¿Dónde está el sumo sacerdote? Noah. ¿O no? Pero para la época de Abraham, ¿había templo? No. ¿Había sacrificio? No. Pero sin embargo ahí también el Eterno perdona. Y a Isaac y a Jacob de hablar. ¿Me hago entender? O sea que la condición del Eterno es que se siguiese celebrando la fiesta de Yom Kippur en verdadero arrepentimiento. Amén. Si Adonai es un Adonai de justicia y rectitud, omnipotencia, significa que su justicia es divina. Todos digan justicia. Justicia. Mire, perdóneme que le repita esta palabra. Y tal vez estas palabras produzcan en ustedes molestia. Gracias a Dios que producen molestia, porque si no producen molestia estamos graves. Pero tiene que producir molestia. En nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestra familia, predicar el Evangelio produce molestia. Se me sacó el mal genio. Solo Adonai salva. Todos digan, solo Adonai salva. Solo Adonai puede perdonar. La diferencia que les voy a enseñar es el medio. O sea, ¿Dios puede perdonar tu pecado? Sí. ¿Dios puede perdonar tu pecado sin templo? Por supuesto que sí. ¿Dios me puede perdonar el pecado sin sacrificio? Por supuesto que sí. Pero la diferencia es el medio. La gran pregunta
¿Qué es el medio? Y el medio es la expiación. Escogió a Adonai para expiar el pecado tuyo a Yeshua. Por lo tanto, tú no puedes pasar por la sangre de Yeshua y decir, Él me perdonó. No te digo, no tomes la sangre de Yeshua como un acto cualquiera, porque es peor para nosotros. ¿Estamos aquí? ¿Qué nos enseña el argot evangélico hoy en día? Tranquilo, que usted tiene licencia para pecar. Que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. Eso se llama licencia para pecar. Tiene que haber alguien que te diga que estás mal. Tiene que haber alguien que te diga esto no está bien en ti. Tiene que haber alguien que te recuerde el sacrificio de Yeshua. Porque si no, ¿saben? Hoy en el devocional que ustedes tienen hoy de los 10 días, una de las preguntas que viene en el devocional es, ¿el amor de muchos se enfriará? La palabra del Eterno dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Ustedes no ven que a veces sus hijos tienen un amor enfriado? Como que tú, Dios mío. ¿Ustedes qué encuentran en el amor de la congregación a veces? El amor de muchos enfriado, el corazón desviado, la actitud desviada. Cuando estas congregaciones no crecen mucho y no gustan mucho, y estas personas como yo no gustan mucho, caen muy pesadas. ¿Por qué? Porque la gente quiere comezón de oír bonitas cosas. Pero nosotros no estamos viviendo tiempos para oír bonitas cosas. Estamos viviendo tiempos para que nos digan la verdad, que nosotros necesitamos arrepentimiento y perdón y reconciliación. Entonces hoy en día los predicadores así como pues grandes dicen, no, pero no les des tanto látigo. Diles que son unos campeones, que son gente buena, que se van a ir al cielo, que van a andar por las calles de oro. Cántales esas canciones, son hermosas. Ustedes son gente linda. Yo no estoy diciendo que no. Son redimidos. Por lo tanto, hay que hablarles como redimidos. Y si les hablamos nosotros con bonitas palabras, ustedes nunca van a ver la gloria del Eterno en el perdón. Y se van a acostumbrar a cometer pecado sin arrepentimiento. Yo me paro aquí y yo les digo a ustedes, fallé. ¿Se acuerdan cuando les dije, bote esa carpeta? Y cuando dije, la hermana me preguntó, ¿la botó? Le dije, es que ni sé que la boté o no la boté. ¿Por qué? Porque no me voy a parar aquí hipócritamente a decirles a ustedes, no, pues es que como les parece, no. Hay que hacer las cosas claras, hermanos. El día que me paré aquí les dije, cometí un gran error con la casa de mi padre. Se los conté, ¿sí o no? Creo que el hermano Irving es el único que no sabe. En un error de juventud, tomé la casa de mi papá, que me la entregó en responsabilidad. Y cuando caímos en bancarrota, perdí la casa de mi papá. Yo cometí ese error, hermano. Públicamente les conté a la congregación, les dije, eso me ha tenido en un gran problema con mi familia. Un gran desafío tengo que arreglar eso. Y lo tengo que arreglar. Eso no es que la perdí y allá ellos que se las arreglen. No. Eso es mi responsabilidad y eso tiene que ser arreglado porque así es como se arreglan las cosas con el Eterno. Pero si nosotros no nos acostumbramos a decir las cosas correctamente y hacer verdad de las cosas de Dios, cometemos un gran fraude con el Señor. ¿Están aquí? Tenemos que aprender a ser sinceros con las cosas y a ser verdaderos con el Señor y a reconocer. Mire, ¿saben cuál es el problema que nosotros tenemos? Que tú no te das cuenta de mi pecado. ¿Y Dios? ¿Y el de arriba? ¿Se acuerdan cuando les conté cuando una de las hermanas de la red de élite llevó a su hija a una universidad y ella encontró cualquier cantidad de cosas que estaban pasando en esa universidad? Y entonces él llamó al director y el director le dijo, señora, qué pena con usted. Le dijo, momentico, a usted se da vergüenza conmigo, me pide perdón a mí por las cosas que yo acabo de encontrar en su universidad, pero usted no le da vergüenza con el Eterno que usted dice que lleva el nombre de Dios. ¿Me hago entender? ¿Qué nos preocupa a nosotros? Lo que tú pienses de mí. Pero no nos importa lo que Él está pensando de nosotros. ¿Están aquí?
Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos es Yeshua. Todos digan Yeshua. Yeshua. El judaísmo talmúdico sin Yeshua enseña sin templo, sin sacrificio, sin su sacerdote. Pues arrepiéntete. Pero arrepiéntete para volver ¿a quién? Buenas obras de obediencia. ¿De qué me sirve a mí que ustedes digan, oh, nosotros estamos obedeciendo el Shabbat, oh, nosotros estamos obedeciendo los mandamientos, oh, nosotros nos estamos congregando, oh, pero si usted no está bien con el Señor, ¿de qué me sirve a mí eso? Dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Adonai más que tu holocausto. ¿De qué me sirve a mí que tú hagas todo lo que estás haciendo si no hay un verdadero arrepentimiento? El mismo día de Yom Kippur, el judaísmo talmúdico niega que Yeshua, el que vino, el que murió en la cruz del Calvario, sea nuestro Mesías. Esa es una ignorancia de ellos, yo no lo estoy criticando. Yo amo a mi pueblo judío. Ahora, ellos no se dan cuenta, pero ellos están haciendo la fiesta del Mesías, aunque ellos no lo entiendan. Absolutamente estoy segura de lo que estás diciendo. Sí, yo también creo lo mismo, eso sí te lo digo que yo lo creo, aunque no crean que es Yeshua. En el judaísmo talmúdico no hay sumo sacerdote que interceda por nosotros. Todos digan, no hay sumo sacerdote. No hay sumo sacerdote. Dígame algo, pero en el mío, en mi Torah, sí tengo sumo sacerdote. Vaya conmigo a Hebreos 4. Yo creo que si usted no recibe esta enseñanza tan maravillosa que le estoy trayendo, no sé qué otra forma la pueda recibir. Hebreos capítulo 4 dice, a ver, el gran sumo sacerdote 4:14. ¿Está conmigo? Dice, ¿lo tiene? Quiero que lo lea conmigo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, digan Cohen Gadol, que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Adonai, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, que nos está diciendo que para Yom Kippur tú tienes un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades. Esa es respuesta de oro para nosotros. Que no nos deja en el Talmud, sino que nos da la Torah viviente para poder llegar a ella y decirle, perdóname, me equivoqué. ¿Acaso no nos podemos equivocar? ¿Acaso nosotros no nos podemos equivocar? ¿Cuántas equivocaciones no hemos tenido en el ministerio nosotros? Miles. Miles de cosas podíamos haber cometido, errores tras errores. Pero aquí no es el punto. No es decir los cometí, sino me arrepentí. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Está alguno recibiendo una palabra? ¿Cuál es esta versión que un momento la Sí, papi, léela. dice en el 14, dice, Yeshua, nuestro sumo sacerdote, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Yeshua, el Hijo de Yahweh, aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos. Primer principio de Yom Kippur. Yo quiero que tú te prepares. ¿Por qué volvemos a hacer migbe? ¿Por qué volvemos a hacer tevilá? ¿Por qué nos preparamos tanto para este momento? Porque es un día total con Él. Si ese momento nosotros no lo tenemos preparado, dice, voy a la casa de mi padre, voy a preparar morada para ustedes. Y si vuelvo, los tomaré conmigo. ¿Pero qué es? Preparados. No nos puede tomar como las 5 insensatas, que después de que vieron que las otras tenían el aceite, corrieron a ellas. Ya no hay tiempo. En este momento ya no hay tiempo. Hay tiempo de arrepentimiento. ¿Cómo resolvió Adán su desnudez?
su propia justicia, hojas de higuera. ¿Sabes cómo resolvemos nosotros nuestra propia desnudez? Con nuestra propia justicia. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo voy a hacer. Tu justicia. ¿Saben cómo resolvemos nosotros el pecado? Perdóname. Y uno dice, a ver, ¿por qué estás pidiendo perdón? Bueno, por todo lo que te haya hecho. Antico, eso no es perdón. Eso simplemente es una excusa tuya para pedir perdón. El perdón es otra cosa, es tu propia justicia. Así resolvemos nosotros el pecado. El Eterno tuvo que cubrirlos con la piel de un sacrificio para perdón. Era su justicia la del Eterno y ellos querían cubrir su desnudez con su propia justicia. Así somos nosotros. Nos queremos cubrir con nuestra propia justicia. Queremos arreglar nuestro pecado arreglando nuestra justicia. Y el Eterno te dice, así no son. Yo tengo mi justicia. Jonás, el Eterno perdonó a ellos por su arrepentimiento y no había sacrificio. No hubo sacrificio en los tiempos de Jonás. No porque había templo. Había sacrificio en el templo. Y sin embargo, el Eterno les perdonó. Diga conmigo, yo quiero llegar a ese nivel. Yo quiero llegar a ese nivel. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer siempre es, ¿será que yo estoy como Adán y la varona en mi propia justicia? La serpiente me engañó. La serpiente dice, ¿ella comió? Yo no le dije, yo le dije simplemente que sería como Dios. Y ella me dijo, listo. ¿Y qué le dijo a Adán? Esa mujer que me diste. Y todos hicieron excusa. Y por eso es que nosotros nos hemos amparado en eso para pecar. Segundo principio. Donde quiera que haya pecado, se necesita restitución para que haya justicia. Si en nuestra vida hay pecado, se necesita restitución. ¿Puede haber perdón sin expiación? En la ley de Yahweh, que es tan perfecta, sin expiación de pecados, no hay perdón. Diga conmigo, no hay perdón. ¿Quién define lo que satisface la justicia divina? Es una buena pregunta. El Eterno la ha revelado por medio de la fe. Hay una Torah, es un código jurídico, por eso los mispatim, los yukim, que es la vaca lazana, que es algo que uno dice, ¿cómo es que el Eterno toma y dice del sacrificio de la vaca lazana, de las cenizas de la vaca lazana, del sacrificio de Azazel? ¿Cómo eso tiene que ver con la expiación? Por eso Yom Kippur. Una vez al año las faltas cometidas colectivas con nuestro Padre por los pecados que no tienen perdón, pecados de ignorancia en la Torah. Ya el Eterno no te va a perdonar a ti 5 veces porque tú desobedeciste, porque el pecado del huerto de Edén, ya ese perdón ya lo tienes. No sigas diciendo, ay, perdóname por lo que pasó en el huerto de Edén, Señor. Mire, no siga con eso que ya lo perdoné. Avance que necesito arreglar las que vienen. ¿Cuántos tickets le debes al Eterno? ¿Cuántas multas están escritas allá y tú dices, él ya las borró? No, devuélvete el paquete. Devuelve el paquete y te das cuenta que hay muchas cosas que no han salido bien y que no te saldrán bien hasta que tú no lo arregles. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Hasta que el código jurídico de la Torah no es tu código para hacer tu justicia. Por eso la Torah dice, un momentico, yo me voy a vengar. Y el Eterno te dice, un momentico, o sea, tu código es ese, mi código es otro. Yo soy el que hace justicia. No pidas justicia, porque si tú pides justicia, la justicia viene sobre ti primero. ¿Me hago entender? Cuando tú le dices a Dios, Dios, haz justicia, el Eterno te dice, primero empiezo contigo. Y si empieza contigo, la cosa no va a ser buena, porque no podemos pedir justicia cuando no hay un Yom Kippur en nuestra vida. ¿Me hago entender? Delicado, ¿verdad?
¿Cómo podemos tener Yom Kippur ahora en el exilio? Estamos aquí en el exilio, afuera de Jerusalén. ¿Cómo lo podemos tener? Para el judaísmo talmúdico, ¿cuál es el judaísmo talmúdico? El judaísmo ortodoxo. Ajá, no se necesita Mesías. O sea que los que están en el exilio no necesitan nada más. Pero para nosotros, Yom Kippur es arrepentimiento por los pecados colectivos. Yom Kippur es presentación de una ofrenda, la que sientas. ¿Debemos de estar en el territorio de Israel? No necesariamente. Y les voy a dar las palabras con las que el Eterno nos dejó. Que estén presentes los machos cabríos según el Talmud. Que tengamos el Cohen Gadol. ¿Y cuál es el macho cabrío? Ahora, le voy a hacer una pregunta. Cuando murió Yeshua, ¿se cumplió esto? Se cumplió que habían 2 sacrificios, 2 cabras, digámoslo, para el sacrificio. ¿Se cumplió? Sí. ¿Quién era el uno y quién era el otro? El uno era Yeshua. ¿Y el otro? Barrabás. ¿A quién dejaron suelto? A Barrabás. Él era Azazael, como la Biblia lo dijo. ¿Me hago entender, hermano Irving? O estoy hablando demasiado profundo. Ok. Pero en el ayuno de Yom Kippur... Un montón de cosas, yo. ¿Sí? Ok. ¿Cómo podemos tener Yom Kippur en el exilio? Digan, ¿cómo vamos a tener Yom Kippur en el exilio? Un arrepentimiento genuino. En donde tú directamente con Dios tienes un techubá, y eso lo va a predicar el pastor. Una confesión verdadera. Un ayuno, mire, yo no lo quiero que usted aguante. Si usted va a aguantar, no sirve. Pastora, pero ¿por qué esos ayunos tan largos? Porque usted tiene que tomar ese ayuno y entrar en conciencia de su vida. Y eso, hermanos, definitivamente yo he tenido gente que me dice, a las 12 del día no puedo más, me duele el estómago, me voy a desmayar, porque no ha orado. Claro. Ahora, un ayuno como los que nosotros hacemos, usted no puede comer carne el día anterior. Desde hoy, desde ayer en la tarde les coloqué en el mensaje y les dije, prepárense para el ayuno del miércoles, ustedes del viernes ya no pueden estar comiendo ni carne, ni pollo, ni cosas pesadas. ¿Por qué? Porque si usted se come un filete de carne el día anterior del ayuno, la carne procesa su cuerpo y le da un golpe de pecho el día del ayuno. Y usted a las 9 de la mañana le suenan las tripas. Eso parece un concierto para delinquir, ¿me entienden? Le duele la cabeza, le da desmayo. ¿Por qué? Porque esto es una preparación, hermanos. Estos tipos de ayunos lo que hacen es un movimiento espiritual en tu vida de crucificar tu carne. ¿Me hago entender? Y tiene que llevarse a ese nivel. No es que tú dijiste voy a ayunar y te pusiste a hacer trabajos y a colgar esto y a hacer lo otro. No, vamos a buscar el rostro del Eterno. Un servicio de arrepentimiento. Donde el medio de nosotros es Yeshua. ¿Me hago entender? El medio para los judíos ortodoxos es el rezo. El medio para nosotros no es el rezo. ¿Qué es? El techubá. Techubá. No. Perdón, papi. Dije mal. No me repita. El medio para los judíos ortodoxos es el rezo. El medio para nosotros es Yeshua en arrepentimiento. ¿Me hago entender? Si no es Yeshua, estamos como los judíos ortodoxos, rezando, pecando y empatando. ¿Me hago entender? No, eso no es lo que nosotros queremos. Tenemos que ir a verdaderamente. Hay 5 milagros que suceden en Yom Kippur y yo soy testiga vivencial de lo que yo he visto en esto. Número 1. Esa vaca la sana que tipifica a Yeshua es nuestra vida que necesita ser crucificada
glorificada. Ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. Esa es la vaca Lázaro. Colosenses 1:13 habla de esto que estoy hablando, de que tienes que dejar ir a Barrabás de tu vida. Tienes que dejar ir el pecado de tu vida. Tienes, no es si quieres, no es una opción, no es si te parece, es una orden del Eterno. Número 2. Hay una apertura de las puertas del Eterno. Dice que es el día en donde el Eterno abre sus puertas. El Rey de Gloria, dice la palabra en los Salmos. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh, Jehová de los ejércitos. La palabra del Eterno dice que después de la muerte de Yeshua aparecía el hilo carmesí. Y si el hilo no se transformaba en rojo, era que no había habido perdón de pecados. Después de la muerte de Yeshua, el hilo carmesí nunca más se transformó de blanco a rojo. Nunca más. Pero ahora la palabra del Eterno dice que dentro de nosotros, al haber un verdadero techuvá, dice, si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Yo te dejaré limpio, yo limpiaré todo, yo te veré y pasaré delante de ti y yo te veré transparente ante mí. Y la otra es, el cuarto, es que la menorá nunca, usted sabe que estas son cosas impresionantes que sucedieron en Jerusalén. La menorá tenía que estar encendida de día y de noche, todo el tiempo. Pero después de la muerte de Yeshua, la menorá no se volvió a encender allá. ¿Por qué? Porque ahora, después de que tú hiciste arrepentimiento, vuelve a resplandecer la luz del Evangelio en tu vida. Y entonces tu cara ya no se ve caída y la faz tuya ya no se ve en pecado, sino que tú te puedes acercar y tú ves iluminación en tu rostro. Amén. ¿Alguien aquí puede diferenciar a una persona en el rostro? Usted ya ha aprendido a diferenciar cuando una persona tiene oscuridad en su rostro y cuando una persona está iluminada en su rostro. Amén. Eso quiere decir que la menorá está encendida. Y el último es el ayuno cuando la trompeta suena. El Cohen Gadol dice, ¡tutú! No lo traje, pero puedes sacar el tuyo, por favor. Ayer pasó algo tan raro en nuestra casa, hermanos. Nosotros nos bajamos a celebrar Shabbat. Y en el momento en que bajamos, Robert y yo estamos como tomando como un tiempo de tocar el shofar en casa, juntos. Y cuando nosotros estábamos en el momento de tocar los shofars en la casa, como llamándolos a los chicos a que vinieran a shofar, nuestro perrito se cayó de la cama y se lastimó profundamente por el sonido del shofar, se asustó demasiado y se cayó y se dio un golpe pero brutal. No en el piso, se quedó como enredado y empezó a temblar de una forma tan impresionante. Y yo le dije, Robert, esto es tan raro, Robert, tan raro lo que está sucediendo en este momento. Era una cosa súper extraña porque el perrito ya estaba muy bien, pero fue tremendo. Toda la noche duró así y esta mañana todavía estaba, no se podía parar. Y yo le dije a Robert, esto es espiritual. Algo se estaba moviendo en mi casa. Algo se estaba moviendo fuerte. Yo le dije, esto fue algo muy fuerte y el perro lo recibió. Porque cuando un animalito lo recibe, ellos tienen un instinto a recibir cosas que tal vez a nosotros no podemos ver. Y yo quiero que en este momento te pongas de pie, puestos en pie. Y
No tú. A ver si puedo. Si no sale, no se ría. Bendito sea el Eterno, el Elohim de Israel, el Todopoderoso. Es un llamado de arrepentimiento. Yo me arrepiento de toda palabra que yo haya dicho o de toda palabra que haya salido de mi boca con el ánimo de dañar a alguien o de lastimar la vida de alguien. Si tú sientes, cualquiera de los que esté aquí mirándome por online o en esta congregación y sienten que yo he dicho algo o he hecho algo que le haya lastimado de mis palabras o le haya ofendido, perdóname. Yo te pido perdón. No quiero llegar a un momento como estos y tener algo en mi corazón. Reconozco públicamente que posiblemente he tomado palabras y he dicho palabras molestas, varias cosas que me han molestado. Y necesito pedirle perdón al Eterno y pedirle perdón a ustedes. De la misma manera, les pido que pidan perdón. No pase su vida con su propia justicia. No se ponga hojas de higuera. Bendito eres, Adonai. Bendito eres, Adonai. Llámanos a un genuino arrepentimiento de las cosas que posiblemente te hemos lastimado. Perdónanos, Abacados, si en alguna cosa te hemos fallado como pastores. Perdónanos, Abba, si en alguna cosa te hemos ofendido con nuestras palabras. Perdónanos, Abba, si las cosas que tú has querido para nosotros no son las que estamos viviendo hoy en día. Perdona nuestra desidia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra propia justicia, con la cual te hemos blasfemado y con la cual no hemos hecho las cosas correctas. Perdónanos, Abba. Saca ese chofar, hermano. Perdónanos, Abba. Perdónanos porque cada día, Señor, perdónanos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra desidia, por nuestra pereza, por nuestro desánimo. Bendito Rey. Reconocemos públicamente, Señor, somos azúcar y papel. No vamos ni a una milla por ti, Abba. No
vamos ni a una milla por ti. Llámanos, Abacados. Doblega nuestra naturaleza carnal. Apache, indígena, azteca, chipcha, que no nos permite doblegarnos. Bendito eres, Adonai. Bendito eres, Adonai. Sé nuestro Adón. Hoy volvemos, Señor, a ti. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Abba? ¿Qué sería de nosotros sin tu presencia? ¿Qué sería de nosotros sin tu amor? ¿Qué sería de nosotros, mi Rey? Ayúdanos, Abba. Quiero que saquen sus talis. Y quiero que envuelva a sus hijos, a los que estén llegando, con sus talis. Envuélvasen en su talí. Bendito eres, Adonai. Soberano Rey del universo. Ayúdanos, Rey, soberano, eterno, el Elohim de Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Bendito eres tú, Señor, que nos enseñas a envolvernos en este manto de oración de nuestras vidas. Tome ese talí, colóqueselo un momento. Y sumérjase ahí un segundo. Pregúntele si ya llegó Camelito. Y hay una canción que yo subí a YouTube, está en el grupo de Tañadores, que es el sonido del chofar, el canto del sonido del chofar. Envuélvete allí un momento con tu familia. Tómese en un momento como familia. Si pueden, llamen a los jóvenes. Y saben, por unos momentos, dispóngase a orar. Cúbrase con el manto de justicia. Y empiecen a hablar, a pedir perdón. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos te pidieron perdón? ¿Cuándo fue la última vez que se abrazaron en medio de las circunstancias, en medio de los desafíos, y se pidieron perdón? ¿Cuántas cosas guardadas, cuántos daños causados? ¿Cuánta vergüenza le habíamos podido causar nosotros como padres a nuestros hijos? ¿Y cuánto ellos están causando vergüenza sobre nosotros? Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Baruch atah. Así que si tú estás allí, en online o aquí, y tú sabes
que se necesita una reconciliación, hoy es el día. Tal vez tú digas, no, yo me espero a Yom Kippur. No. Tú no sabes qué pueda pasar esta noche. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día donde el Eterno está esperando. Volveos a mí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo. Lo más difícil para nosotros es humillarnos. Y lo más difícil para nosotros es el perdón. Pero hoy es el día. Hoy es el día. Vayan, búsquense como familia, esposo, esposa e hijos. Y abrácense. ¿No han llegado los chicos? Abrácense. Abrácense. Métanse en ese manto de oración. Y díganle al Eterno, ahí donde están, ¿qué se necesita hacer en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, para que haya un cambio? ¿Qué necesita hacer cada uno? Porque a veces creemos que tiene que ser la otra persona. No, cada uno que necesitamos hacer para producir un cambio en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia. ¿Qué se necesita hacer? Bendito eres, Adonai. Baruch Hashem, mi Mesías precioso, trae a nosotros en este día de arrepentimiento un cambio, una posición espiritual a nuestro corazón. Baruch Hashem. Mi Señor y mi Rey, hemos pecado contra ti. Mi Rey soberano, necesito tu perdón. Extiende tu manto sobre nosotros, Señor. Extiende tu manto sobre mi casa. Extiende tu manto sobre nuestra congregación. Visítanos, Abba, con tu poder. Yo necesito de ti, Abba. Baruch Hashem. Oh, te adoro, mi Rey. Santo eres, Adonai, Elohim, Eleolam.
Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información.